Programa Económico PMA, como todos los domingos, orientándolo a ustedes en diferentes temas. Ya es una norma por parte de nuestro espacio darles a conocer temas de relevancia con los actores. Y en el día de hoy queremos tocar un tema muy importante, el tema de la facturación electrónica y cómo es el impacto de esta nueva modalidad para los profesionales. Recordemos que en las últimas semanas, gremios de profesionales han manifestado ante los medios de comunicación que no están de acuerdo con esta facturación electrónica y cómo va a ser su ejecución. Y hemos invitado en el día de hoy una persona muy importante para nuestro espacio radial, abogado de profesión y presidente de este gremio de profesionales del Colegio Nacional de Abogados. Vamos a tener con nosotros en la mañana de hoy al licenciado Juan Carlos Araúz, quien nos va a dar a conocer como dirigente de un gremio muy importante de profesionales en nuestro país, cuál es el impacto que tiene la aplicación de la facturación electrónica a los profesionales. Y cuando hablamos de profesionales no solamente nos estamos refiriendo a los abogados, nos estamos refiriendo a los periodistas, relacionistas públicos, plomeros, electricistas y médicos. Diferentes gremios que van a tener un impacto en lo que respecta a la aplicación de esta facturación electrónica. Vamos a conectarnos con el licenciado Araúz, que va a estar a través de la cuenta del Colegio Nacional de Abogados, para que él nos explique por qué este gremio en un momento dado está en desacuerdo con esta nueva, podemos decir, modalidad de facturación electrónica. Recordemos que todos los profesionales que tenemos obligaciones con el fisco, cumplimos en un momento dado en el pago de esto. Pero ¿cómo afecta en un momento dado o no esta facturación electrónica a los profesionales? Bienvenido, licenciado Araúz, a nuestro conversatorio que hemos denominado la facturación electrónica y su impacto en los profesionales. En primera instancia, para orientar un poquito a nuestros amigos seguidores de la cuenta Panorama Económico PMA, ¿por qué una facturación electrónica? ¿Cómo surge esta nueva modalidad y cuál es el impacto que, de acuerdo a ustedes como gremio de profesionales, consideran que en un momento dado va a tener en el bolsillo de aquel profesional que día a día camina, busca para poder tener un ingreso para su familia? Sandra, muchísimas gracias por la invitación y para todos los que nos comienzan a sintonizar, un feliz domingo. Creo que este es un tema relevante tanto para el gremio de abogados como para los distintos gremios profesionales. Lo primero yo comenzaría diciendo es que no es novedoso el hablar de facturación electrónica. Desde el año 2011 existía la ley 72 que regulaba esta modalidad. Sin embargo, esa ley 2011 contemplaba en alguno de sus apartados una excepción muy clara en donde se reconocía que el sector profesional de artesanos, quienes ejercen oficios y los artistas estaban exentos de la facturación electrónica. Y esa particular situación no es otra cosa que una coherencia con el artículo 40 de la Constitución Nacional, que establece cuáles son los parámetros que el Estado puede utilizar para reglamentar este segmento de la sociedad. Esa realidad cambió con la ley 256 del 2021, cuando todos tenemos conocimiento por la promulgación de esta ley en la Gaceta Oficial. Obviamente inician las voces de alerta porque debo recordar lo siguiente: nadie fue invitado, nadie participó, el debate legislativo fue a tambor batiente, se desarrolló el día 26 de octubre, 27 de octubre y 28 de octubre, se convirtió en ley de la República sin la presencia de ningún sector que sería regulado, es decir, se legisló de espaldas al pueblo. Esa particular situación obviamente hace reafirmar lo siguiente: si usted quiere implementar una herramienta que supuestamente trae avance al país, usted no tendría por qué haberlo hecho de espaldas al pueblo. La ausencia de consultas demuestra una imposición y una arbitrariedad, que es el punto con el cual nosotros hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad, por la sencilla razón de lo siguiente.
el cambio de modalidad de facturación tradicional a facturación bajo un software o facturación electrónica encierra una imposición al sector profesional que no está reclamando no facturar. Los profesionales facturamos y documentamos nuestras operaciones de forma legítima y anualmente declaramos renta. Hay que recordar que en este país, para ser sujeto de crédito, todos debemos aportar nuestras declaraciones de renta y documentar nuestros ingresos como una forma en la que se vive, porque justamente el panameño de clase media depende del crédito para poder avanzar y tener mayor estabilidad. Esa realidad hace posible descartar esa leyenda urbana o mito sobre que los sectores profesionales estaríamos apadrinando o promoviendo ausencia de controles cuando eso no es real. Y eso debemos todos en conjunto reafirmar que nosotros somos responsables con las obligaciones que nos corresponden. Inclusive podríamos ahondar más que los profesionales y el segmento de artesanos, artistas, está bajo el escrutinio del Estado como para impedir que su funcionamiento sea algo sin regulación. Por lo tanto, no es la defensa de una omisión o promover irresponsabilidad tributaria, porque eso nadie lo está promoviendo, porque como usuarios de la salud pública, de la educación pública, de los servicios públicos, los profesionales somos conscientes de las necesidades del Estado para mejorar estos servicios. Dicho esto, nosotros centramos nuestros reclamos en esa imposición, en el cambio de método, que no se compadece con ninguno de los supuestos del artículo 40, cuando se refiere que la ley solo puede reglamentar a las profesiones liberales en atención a idoneidad, a moralidad, a colegiación profesional, a sindicación y a dos términos adicionales, pero ninguno de ellos guarda relación con aceptar un cambio de método en la facturación, ni tampoco el Estado tiene la legitimidad para imponer esta obligación. Nosotros hemos puesto de contexto. Licenciado, me llama mucho la atención de lo que usted habla, voces de alerta. Esto es muy importante porque el Colegio de Abogados está liderizando esta situación por parte de los profesionales. Muchos otros gremios de profesionales se han unido a ese llamado que ustedes han realizado. Y sí me interesa orientar a los amigos seguidores en lo que respecta a cuál ha sido la sustentación de ustedes al presentar esta demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema. Sí, aprovecho para reafirmar lo siguiente. El colegio, cada vez que se ha desplazado a interponer en nombre del Colegio de Abogados una demanda, lo ha hecho con la responsabilidad suficiente para encontrar el sustento jurídico que proyecte lo que realmente somos, profesionales del derecho, que con el debate técnico jurídico alcanzamos la nivelación de situaciones que alteran la convivencia en sociedad. El fundamento radica en lo siguiente. Para el año de 1973, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia recibió una demanda de inconstitucionalidad en relación a una regulación que planteó una nueva disposición en materia de ingenieros y arquitectos. En este momento, el artículo 39 de la Constitución era el objeto del debate si se podía reglamentar de una forma adicional la profesión de ingenieros y arquitectos. En esa demanda, el Pleno llega a la conclusión de que si no se encuentra enmarcado en los supuestos claramente determinados en ese artículo 39, hoy 40, la norma que se pueda crear es inconstitucional porque excede la capacidad del Estado de entrar a reglamentar. Ese argumento se encuentra en las dos primeras líneas del artículo 40, en complemento con el artículo 17 de la Constitución, que nos habla que las autoridades están instituidas para velar por los bienes, vida y honra de los nacionales. Y ahí se suman otros debates como, por ejemplo, el tema de la confidencialidad y la protección de datos, que determina que esta facturación electrónica puesta en bases de datos administrada por empresas privadas pone en riesgo el secreto profesional, en donde es una realidad, Sandra, que en este país se roban las bases de datos. De lo contrario, no hubiésemos tenido Panama Paper, Pandora Paper o Varela Leaks. Entonces, cuando usted tiene ese riesgo como real y las autoridades avanzan
en una implementación que pone en riesgo esos valores del ciudadano, más que de los abogados o de los profesionales, usted tiene un planteamiento contundente sobre el por qué la facturación electrónica en profesionales es una arbitrariedad. Hay países como Brasil y Ecuador que mantienen facturación electrónica voluntaria porque es una decisión que permite al profesional administrar sus riesgos. Pero cuando usted lo coloca de forma obligada en un país como Panamá, que no tiene garantías, entonces usted lo que hace es vulnerar el artículo 17 de la Constitución, porque las autoridades no están velando por esos valores que los profesionales somos custodios. Y también que se pone en entredicho lo siguiente. Cuando usted necesita que un profesional se transforme con el uso de la tecnología, eso forma parte de las capacidades económicas de cada quien. Hay quienes utilizan un teléfono de alta tecnología, el último, el más reciente, y son más eficientes y más competentes. Es cierto, pero cada profesional decidió, en base a sus capacidades, la adquisición de esa plataforma, de ese servicio. Están, por ejemplo, la plataforma de Zoom. ¿Qué profesionales no quisieran tener un plan abierto para que sus reuniones no duren 40 minutos, por ejemplo? Entonces son temas que deben atender realidades propias de los profesionales, que en medio de la pandemia se queda de manifiesto que hay colegas y compañeros en distintas áreas que han tenido que cerrar oficinas, operan desde su casa, atienden desde cafeterías. La realidad indica los números de, por ejemplo, cuántos estudiantes han migrado del sector privado al público, demuestra que los profesionales estamos bajo una condición de presión económica que las autoridades no han tomado en cuenta para hablarnos de prioridades, y pareciera ser entonces que las autoridades interfieren en el orden de prioridades del ciudadano en atención a que plantean una supuesta modernización en paralelo a realidades propias de necesidad y de calamidad que se viven producto de la pandemia. El tema de la facturación electrónica encierra también consigo un tema de haber puesto esta facturación para sectores que su entendimiento no logra adecuarse o aceptarlo. Por ejemplo, hablamos con los artesanos y hay una opción que las autoridades han planteado, que hay un facturador electrónico gratuito, pero que tendrá un tope de facturación hasta 200 facturas mensuales. Y nos planteaban los artesanos, pero es que yo vendo 200 pulseras de un Balboa y luego debo pagar entonces por un servicio que no necesito. Entonces usted le está creando un gasto a ese artesano, a ese artista. Nos comentaban los teatristas, por ejemplo, en una secuencia de obras de teatro, usted tiene que una obra tendrá un público de 50 personas, pero en un fin de semana usted tiene que realizar 4 funciones, es decir, en un día usted va a alcanzar las 200 facturas electrónicas disponibles y usted luego tendrá que comprarla. ¿Por qué crearle el gasto a quien no lo necesita? Y así, entonces, usted verá que este tema de la facturación electrónica, al haber regulado profesiones, artistas, artesanos y quienes ejercen un oficio, no se compadece con la realidad de cómo se ejecuta. Nosotros, en este punto, hemos planteado que una ley en consulta se soluciona derogándola, y por eso hemos hablado y pedido a las autoridades entendimiento. Esto no es un capricho, esto no es que simplemente nosotros estamos ociosos en nuestra rutina de vida y hemos querido salir al paso para protestar. No, es una molestia e incomodidad que es real y que nosotros necesitamos que se resuelva para volver a que estos sectores sean productivos en su rutina de vida habitual, porque el Estado a este sector ni apoya ni tampoco beneficia de ninguna manera. Este sector sale temprano a buscar sus recursos y a promover su propia satisfacción de necesidades. Por lo tanto, lo mínimo que esperamos es que las autoridades escuchen y que reconozcan que hubo un error, pasemos la página, deroguen la ley y avancemos en el tiempo, porque lo que hemos escuchado, Sandra, hasta este momento es que, bueno, no se va a poner no se va a implementar a corto tiempo, pero la norma existe, se legisló, ya se le quitó la protección
que tenía el sector en la ley del 2011, y por eso esta lucha no es una lucha que pretendemos abandonar, ni tampoco cesar el clamor de todos los sectores que permanentemente nos trasladan su incomodidad. Y nosotros lo que pedimos es entendimiento, Sandra. Licenciado, usted ha hablado algo que es relevante, la derogación de la ley. Como usted ha señalado, este gobierno la puede aplazar, pero si viene el próximo gobierno, puede implementarla. Y como usted, como abogado, usted lo sabe, las leyes se hicieron para cumplir. Y si es obligatorio, todos los sectores de profesionales van a tener que cumplirla. Ustedes ya han hecho diferentes manifestaciones, han dado el acercamiento hacia las autoridades. Pero estoy observando, de acuerdo a lo que usted señala, que todavía no han obtenido una respuesta satisfactoria. Sí, Sandra, aprovecho para contestar allí. Veo que alguien pregunta, ¿por qué se esperó hasta la aprobación de la ley? Es que la ley se conoció cuando se promulgó. Nadie fue invitado, no se comunicó a ningún sector, nadie fue invitado a compartir que los profesionales iban a ser convertidos en sujetos regulados de esta normativa. Entonces, la explicación es sencilla. No fuimos consultados, nadie se enteró, fue en consulta, y eso entonces, para reafirmar este planteamiento, que es importante hacerlo. ¿Me repite, Sandra, lo último? Sí, le señalaba y aprovecho la oportunidad para agradecerle a todos los seguidores que se han conectado a este importante conversatorio y que tiene como relevancia aclarar el aspecto de la facturación electrónica y el impacto que tiene en los profesionales. Le señalaba, licenciado, que ustedes hablan de derogación de la ley. Y como usted sabe, como abogado, si la ley no es derogada, este gobierno puede aplazarla, pero el próximo gobierno puede implementarla en su totalidad. Y entonces, ¿qué van a hacer los profesionales? Como usted ha señalado, ha establecido diferentes experiencias. Los artesanos, los teatristas, los abogados, porque no solamente estamos hablando de profesionales que son profesionales porque tienen estudios, sino que también hay personas que no tienen estudios, pero que ejecutan un oficio que es también relevante dentro de nuestra sociedad y dentro de la economía. Sí, plomeros, electricistas, maestros de obra, pintacaristas. Hay cantidad de oficios que están siendo afectados. En efecto, se trata de que si nosotros toleramos la arbitrariedad con la cual se llevó esto, luego nosotros no vamos a poder reclamar. Y como cualquier gobierno entonces tomará como referencia que los profesionales cedieron sus derechos ya ganados, al día de mañana usted no se va a poder sorprender que un gobierno quiera regular que usted, su ubicación satelital debe ser también de conocimiento del Estado, por ejemplo. Es decir, el uso de la tecnología en pequeños espacios luego determina concesiones totales. Y esos debates son relevantes para el tema de las libertades ciudadanas, y por eso nosotros no claudicamos en el llamado a derogar la norma, porque es una norma inconsulta, inconstitucional. La Dirección General de Ingresos ni ninguna institución del Estado tiene capacidad para reglamentar las profesiones de la forma en la que se hizo. Y quiero comentar, por ejemplo, Sandra, que la obligación creada a través de la Ley 256 conlleva sanciones, y esas sanciones van desde pecuniarias, desde los 5.000 balboas hasta el cierre del establecimiento, lo cual es una contradicción con el tema de las profesiones liberales, porque ya la Corte se ha pronunciado y ha dicho que basta tener su certificado de idoneidad para ejercerlo. Por lo tanto, aunque exista como posibilidad allí y las autoridades nos digan que eso nunca ha ocurrido, allí está el inicio de la arbitrariedad, para que luego todos los sectores dependamos de la simpatía o no de un gobierno. Y esa particular situación, con lo desproporcionado de las multas y lo arbitrario de inclusive proponer que el cierre de un establecimiento bajo la condición de profesiones liberales se admita, simplemente para nosotros que somos profesionales a tiempo completo y nuestra identidad como gremio nos marca que esa es la esencia de lo que debemos defender, es simplemente inadmisible sostener la legislación con esos parámetros, porque en la ley del 2011 claramente habían dos líneas en donde se hablaba del sector exceptuado. Esas dos líneas se incorporaron ahora en un artículo que pretende otorgarle al órgano ejecutivo la facultad de determinar cuándo serán sujetos obligados
Y ahí es donde nace toda la disposición, todo el enfrentamiento en el que nos encontramos. Y quiero aprovechar, esta lucha no es de uno, y esta lucha debe ser de todos. Por eso, al menos, inclusive en sus redes sociales, nosotros lo que pedimos es comparta los contenidos, rechace la norma, no acepte bajo ninguna situación que esto se disipa con patear la pelota a otros años en donde le tocará a otros regularla, y exijamos colectivamente la derogación. Es el llamado al que nosotros responsablemente le hacemos a todos los sectores afectados. ¿Qué espera el Colegio de Abogados al presentar esta demanda por parte de la Corte Suprema? ¿Usted considera que el pronunciamiento va a ser de inmediato o se le va a dar larga? Y si es así, ¿cómo queda entonces la normativa en la aplicación a los profesionales? Bueno, nosotros confiamos en el sustento jurídico, vuelvo y digo, nosotros no estamos presentando una demanda como un disparo al aire, ni tampoco como simplemente un aspaviento. El razonamiento jurídico de fondo es indiscutible, y eso no nos queda la menor duda de defenderlo con vehemencia, y simplemente quien quiera discutir o debatir el tema jurídico, dígame en cuáles de los supuestos del artículo 40 en su segunda línea encaja el cambio de método de facturación tradicional al electrónico, y allí entonces el debate, digamos, se pondrá interesante. Nosotros esperamos, obviamente, las demandas de inconstitucionalidad tienen un tiempo de resolverse. Esto conlleva por lo menos al menos un año y medio en tiempos en los que la Corte deba producir una decisión. Sin embargo, como se trata de un fenómeno que afecta socialmente a los sectores, por eso en paralelo nosotros, las voces de protestas esperan que tengan cabida primero en los diputados, que son los que crearon la norma, que tomen conciencia. Nosotros vamos a presentar una iniciativa de ley en los próximos días que pretenda derogar y devolver al estado en el que se encontraba en la ley del 2011 como una fórmula rápida y efectiva de solución del conflicto. Vuelvo y repito, los profesionales no es que estemos interesados en permanentemente estar abanicando tambores ni batallas porque nos distrae de nuestra rutina, pero si hay que hacerlo, lo haremos. Pero esto tiene una solución política, y la solución política es que todos tienen que actuar como un buen padre de familia. Las autoridades tienen que ser sensibles. La argumentación que se plantea ni es accesoria, ni es banal, ni es superflua. Es un tema que guarda relación con el Estado de Derecho, Sandra. Permitir que una ley de esta naturaleza se mantenga en la vida jurídica es tolerar que el Estado de Derecho está simplemente debilitado, y cada gobierno puede proponer cuanto quiera, como quiera, y todos debemos guardar silencio, y de eso no se trata ni la Constitución ni las convenciones internacionales, y es un tema de Estado de Derecho. Por eso nosotros aspiramos a que la solución sea consensuada, en el entendimiento que ni es una victoria que nosotros vamos a hacer celebraciones, porque no se trata de eso. Nosotros solo queremos volver al punto de partida en el que nos encontrábamos antes de la promulgación de esta ley en consulta, y eso es todo. De eso se trata esta lucha. Bueno, licenciado, nos ha dado una primicia aquí en Panorama Económico. En esta semana van a presentar un anteproyecto de ley. ¿Qué contiene este anteproyecto de ley y para cuándo oficialmente ya ustedes van a presentar esto a la Asamblea? Porque así todos nuestros amigos seguidores que son profesionales pueden acudir al llamado a ustedes y apoyar la presentación de este anteproyecto. Sí, mire, quiero, aquí nos comenta alguien, dice, importante hacer la aclaración que los abogados sí pagamos impuestos. Sí, inclusive en las declaraciones públicas del director general de ingresos, ha acreditado que somos un sector que cumple. Si bien es cierto, no somos los que más pagamos impuestos por el volumen de nuestra actividad, los abogados mantenemos un cumplimiento con declarar y reportar nuestros ingresos, y eso es muy válido, y también tiene que disiparse que los abogados no estamos apadrinando estar exentos de nada. O sea, nosotros estamos promoviendo que sea de acuerdo al Estado de Derecho. En cuanto al proyecto de ley, ¿qué contiene? Exclusivamente la derogación de la norma que le otorga la facultad al órgano ejecutivo de convertirnos en un sujeto regulado de la facturación electrónica, devolvernos a la ley del 2011 y nada más. Estamos en un tema que, como esto es una lucha de todos los sectores,
estamos acordando la fecha para que haya una participación representativa de todos estos sectores. La fecha todavía no la puedo decir concretamente porque estamos realizando las coordinaciones, pero básicamente ese será el esfuerzo colectivo con el cual nosotros también pedimos a todos que nos respalden, que nos acompañen y que esta propuesta tenga las características de interés colectivo. Ya le digo, cuando se creó la norma, se creó en 3 días, 26, 27 y 28. Con esa misma ilusión de que se legisle, nosotros esperamos a que se tome en cuenta este clamor de derogar la norma. Vuelvo, insisto, esto es una lucha de responsabilidad con lo que los gremios somos y también con lo que los profesionales tenemos en este momento que proyectar con conocimiento. Al final, los abogados somos luz en medio de la oscuridad y con el conocimiento podemos lograr ser niveladores de distintas injusticias. En este momento, la creación de esa norma fue una injusticia para los artesanos, para los artistas, para quienes ejercen un oficio y para nosotros mismos. Y con esa característica es que vamos a acudir entonces ahora a la Asamblea. Licenciado, finalmente, si hay algún gremio que quiere unirse a esa lucha, ¿cómo pueden ellos entonces contactarlos a ustedes? Sí, directamente en el Colegio de Abogados 225-6371 y nosotros estamos compartiendo y con todos los sectores que quieran ser informados de cómo es el alcance de la norma y de cómo se verán afectados. Por lo tanto, el llamado es a que se sumen. Desde el Colegio de Abogados estamos a tiempo completo para esta causa y sacarla adelante de una forma responsable. Bueno, con este llamado que ha señalado el licenciado Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, culminamos nuestro conversatorio de hoy domingo. Muchas gracias, licenciado, por su participación en este importante conversatorio que tenía el propósito de ampliar el aspecto del impacto que tiene la facturación electrónica en los profesionales en nuestro país. Así que, amigos seguidores, agradecida por la participación que han tenido en la mañana de hoy de este importante conversatorio y nuevamente, licenciado, le reiteramos que Panorama Económico a disposición del Colegio Nacional de Abogados por este tema y por otro tema que consideren ustedes que es de relevancia para conocimiento de toda la ciudadanía en general. Muchas gracias por su participación hoy domingo, un domingo de descanso. Gracias y que pase feliz tarde. Chao. Gracias a todos.